Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un feliz y bendecido día en el Señor, feliz miércoles en esta mañana que el Señor nos regala. Ya estamos en época de Adviento, un tiempo hermoso para nosotros los cristianos católicos, ese momento lleno de esperanza, de preparación, donde disponemos el corazón para la venida histórica del Señor, recordar ese momento histórico, pero sobre todo ese momento espiritual que nos recuerda que Dios siempre está con nosotros, que siempre nos acompaña. El día de hoy, como siempre, tenemos a una invitada muy especial. Debo confesarles que para mí me llena de alegría inmensa es la persona que nos va a estar acompañando, porque siento gran admiración. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que llega una persona a sus vidas y tiene una presencia curativa, que ustedes la escuchan y que sienten y ven el rostro de Dios en esa persona. Pues les confieso que a mí me pasa eso con la persona que les voy a presentar. Ella se encuentra en Italia, eso quiere decir que para nosotros es buenos días y para ella es buenas tardes. Y bueno, y sin más preámbulos, se las voy a presentar. Ella se llama, y vamos a darle paso aquí, Verónica Brunkov. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, Joana, gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí hoy con ustedes en este tiempo de preparación para Navidad, tiempo tan especial. Gracias a ti, Verónica, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros y porque pues realmente sabemos que es el Señor quien hace esta invitación y quien nos permite estar aquí en su encuentro para escuchar sus maravillas. Y entonces es precisamente lo que nos convoca, que nos compartas cómo ha sido ese paso del Señor por tu vida. Tengo entendido que eres de Brasil, que has estado por México y que ahorita estás en Roma. Entonces, como que nos vayas contando cómo ha ido tejiendo el Señor todo esto hasta llevarte allí donde estás. Claro que sí, un gusto contar la historia, el paso de Dios, ¿no? Por la vida de uno que a mí me ayuda mucho contarlo, me renueva en el llamado. Yo soy consagrada de un movimiento llamado Reino Christi desde hace 21 años en este camino de servicio del Señor. A lo largo de esos años he estado prácticamente siempre en el trabajo con jóvenes, en el acompañamiento espiritual, en la formación, en la parte del acompañamiento en su encuentro con el Señor a través de la predicación, de los retiros, de cursos, en fin. A eso me he dedicado a lo largo de estos años. Bueno, ahora, en este tiempo de pandemia, también a través de las redes sociales, del mundo digital, evangelizando, en fin, echando ahí unas semillas, ¿no?, de esperanza. Bueno, esa es mi vida ahora, eso es lo que ha sido mi vida a lo largo de estos 21 años, pero nunca pasó por mi mente que ese sería el desenlace del Señor en mi vida. Nunca hubiera imaginado que sería yo consagrada, ni sabía que existía eso, porque sabía que existían las religiosas, las monjas, los sacerdotes, pero no las laicas consagradas. Yo nunca había escuchado, ¿no?, hablar de eso. Y mucho menos estaba en mi horizonte este camino. Yo, cuando el Señor cruzó por mi camino, invitándome a seguirlo, yo estaba en un noviazgo, llevaba 2 años, ya casi 3, estaba en la universidad estudiando psicología en Brasil, completamente otra realidad, completamente otro mundo. Y este paso del Señor por mi vida yo le debo a una persona que oró por mí, que oró para consagrar mi juventud a la Santísima Virgen María. Y a esta persona es mi hermana, ¿no? Yo soy la hija menor de 3. Yo siempre digo que tengo 3 mamás, o sea, mi mamá, mi hermana más grande que me lleva 12 años, después la otra que me lleva 10 años y yo vine 10 años después, así como una sorpresita. Y
Y yo llevé, por así decir, por estar sola, porque mis hermanas se casaron cuando yo tenía 14, 15 años, me quedé sola con papás en este sentido ya mayores. Entonces, yo viví una vida completamente distinta a lo que vivieron mis hermanas. O sea, viví la vida loca, por así decir, desde muy joven, desde los 12 años, siento yo. Siempre fui muy de fiesta, siempre fui de muchos novios, de una vida muy desordenada en muchos sentidos, en muchos sentidos. Mi mamá siempre muy preocupada conmigo y luego esta hermana que les voy a comentar tenía una conversión en su vida junto con su novio, el que ahora es su marido. Y en esta conversión ella va viendo mi vida y diciendo, ¿qué va a ser de Verónica? Esa era su gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a ser de esta niña? ¿Qué va a ser de esta adolescente? ¿Qué va a ser de esta joven? Y en algún sentido me salvó la vida el que yo hice mi confirmación en la parroquia y de ahí me hice muy amiga de todos los que estaban en el grupo de confirmación. Nos hicimos tan amigos, hasta la fecha somos amigos, muy grandes amigos, los quiero a todos. Y nos llevamos tan bien que dijimos, hay que seguir juntándonos, hay que seguir en este grupo de jóvenes. Todos los fines de semana nos veíamos, pero nos veíamos para la fiesta, o sea, en realidad no era una experiencia de Dios o algo así, aunque hacíamos retiros. De hecho, en algún diario mío por ahí, de mis 14 años, en un retiro espiritual, me acuerdo que escribí, este ha sido el día más feliz de mi vida. Y fue justo en un contexto de un retiro espiritual, ¿no? Pero ahí quedó, y Verónica siguió con su vida. Una vida donde yo estaba en el grupo de jóvenes por una parte, y por otra, era una vida completamente incoherente, completamente de mucho alcohol, de todo, ¿no? De todo, o sea, realmente de muchos excesos. Y sin embargo, Dios ahí estaba, ¿no? Dios ahí estaba. Y bueno, yo me hice novia del que era el coordinador del grupo de jóvenes. De hecho, yo empecé también a ser coordinadora del grupo de jóvenes, pero con una incoherencia de vida tremenda, que hasta la fecha no digo en qué momento estuve yo ahí coordinando este grupo. Pero fue muy bonito de ver cómo el Señor de alguna manera tomó la iniciativa a través de la oración de mi hermana, porque ella en algún momento me mandaba cartas, me mandaba libros, lecturas de santos, diciendo, Verónica, conviértete, ¿no? Y yo no le hacía caso, hasta que en algún momento ella hizo una novena a la Virgen del Perpetuo Socorro por mí. En el último día yo estaba con ella, de hecho, y lloraba, imagínense, hasta lloraba, para que vean, o sea, los niveles, ¿no? En que uno andaba. Y yo, pero qué exagerada. Bueno, eso pasó un miércoles. El sábado siguiente me llamaron unas consagradas para ir a mi grupo de jóvenes a invitarnos a ir de misiones. Y de los 60 que éramos ahí, 40 jóvenes que éramos ahí, yo fui la única que fui. Yo sentí en mi corazón que yo tenía que ir a estas misiones de alguna manera. Y estas misiones ahí cambiaron mi vida de una manera radical. De una manera radical. Fue una experiencia donde me sentí enviada por el Señor, donde me sentí necesitada por Él, donde sentí la alegría, la paz de poder estar, no sé, evangelizando, ¿no? Aunque yo no sabía nada. Sin embargo, el Espíritu Santo ahí pasaba y yo me daba cuenta de eso, que era Él quien tomaba la iniciativa, ¿no? Descubrí una nueva versión que estaba dentro de mí, que yo misma no me había dado cuenta que ahí estaba. Solamente cuando uno se pone en una circunstancia novedosa, de repente uno descubre cosas que ya estaban adentro de uno, ¿no? Hice una experiencia de la confesión, de la misericordia de Dios, de sentirme profundamente perdonada, amada. Un poco como Pedro, ¿no? Un Pedro que negó a Cristo tantas veces y de repente se encuentra con que la única pregunta esencial es, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Entonces, como, ¿cómo? ¿No te das cuenta que acabo de negarte 500 veces y ahora me estás diciendo además apacienta mis corderos? O sea, ¿cómo puede ser eso, no? En fin, o sea, fue esta experiencia la que me cambió la vida y conocí un grupo de jóvenes en este momento que estaban ahí haciendo una pregunta. ¿Qué era lo que Dios quería de ellas? Ellas estaban haciendo un proceso vocacional para ver si Dios las llamaba a la vida consagrada o la vida matrimonial. Y yo en mi vida había conocido seres humanos que hacían esta pregunta. O sea, no, pensaba que estaba en extinción, pensaba que ya no existían, ¿no? Dije, no, hoy en día, ¿quién es la persona loca que va, no sé, entrar a un convento o algo así? Ya no existe eso, ¿no?
Y sin embargo, veía a estas jóvenes tan felices haciendo esta pregunta. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿Dios contesta? Claro, o sea, claro que Dios contesta. ¿Cómo? O sea, ¿qué es eso? Y me acuerdo que yo en estas misiones dije, yo también quiero descubrir la voluntad de Dios para mi vida. Porque no vaya a ser que yo no le pregunte y que yo vaya ahí por mi camino, por mi vida y termine haciendo aquello que no es para lo que yo nací, para aquello que vine, ¿no? Yo también quiero hacer esta pregunta. Pero me acuerdo que estando en misa y viendo una consagrada, pasó por mi cabeza, ¿no? Dije, qué cosa, es como si en mi interior tuviera la claridad de que yo estaría llamada a vivir esta vida. Sin embargo, como yo viví algo tan contrario, como yo viví, como ya eché a perder mi vida, entre comillas, qué pena que ya no pueda seguirte. Pero yo te seguiría si mi vida, si mi pasado hubiera sido distinto, yo te seguiría, ¿no? Así, ese fue el pensamiento que yo tuve. Me entró una tristeza tremenda porque haz de cuenta que yo tuve la claridad que estaba yo hecha para eso, pero pues ya no. Y sentí como si Jesús me dijera, si quieres, puedes. Si quieres, puedes, ¿no? Y dije, ay, yo sí quiero. Yo sí quiero, ¿no? ¿Cómo? Entonces fue así como un cambio de 180. Yo tenía 18 años ahí, o sea, y era un cambio, era dejar mi novio, sí, dejar la carrera, sí, dejar mi familia, sí, dejar el país, sí, o sea, todo, lo haría, o sea, daría todo y iría donde me mandaras, o sea, fue una claridad que tuve en este momento, una alegría tremenda, ¿no? Y bueno, y ahí empieza todo un camino, ¿no? El camino de hablar con tu novio, el camino del discernimiento, el camino de hablar con tu familia, de empezar una vida de conversión, que también para mí fue todo iniciar un proceso de conversión en la vida personal, porque no es de un momento al otro, ¿verdad? Sino que uno tiene que ir profundizando en esta experiencia. Entonces, nada, hice como este proceso, ¿verdad?, de discernimiento para la vida consagrada, pero así fue como el Señor entró en mi vida de una manera inicial, ¿no? Pero, y cuando tú estás en ese momento que tienes esa claridad, ¿cuánto tiempo antes duró estando en grupos de oración, cuando tu hermana hizo la oración? Es decir, cuando fuiste a ese retiro, ¿cuánto tiempo duró cuando estabas ahí en la iglesia que tuviste esa claridad? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cómo es? Es decir, cuando a ti te invitaron a ese retiro espiritual y empiezas en grupos de oración y luego cuentas que estabas en ese momento en la iglesia, ¿cuánto tiempo pasó para que tuvieras esa claridad? Te hago la pregunta por lo siguiente, porque Dios es un Dios de procesos, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros queremos que Dios nos responda de manera inmediata, que nos diga, yo tengo esta pregunta o qué es lo que Él quiere para mi vida. Entonces te lo pregunto es por si fue un proceso o fue una respuesta inmediata después de haber ido a ese retiro o pasó cuánto tiempo. Sí. Bueno, como les digo, después de estas misiones, ¿no? Que ahí fue como este primer encuentro de una manera más, fue un encuentro con la persona de Cristo en primer lugar, porque no era una idea. Y antes siento yo que iba a los retiros, recibía la formación, pero era un Dios muy lejano, ¿verdad? Y en este momento me di cuenta que era una persona que quería entrar en relación conmigo personal, que quería tener una relación de amistad conmigo. Entonces ahí inicia el proceso, siento, el proceso de empezar a conocer quién eres, a reconocer la voz, una voz que es personal, una voz que es para mí. Entonces, hasta que me consagré fueron 2 años, que podríamos decir fue rapidísimo, ¿no? Tenía 20 años cuando me consagré, pero para mí pareció una eternidad, ¿no? Porque pasaron muchas cosas en 2 años. Pero lo primero que me ayudó dentro de este proceso fue regresar y empezar una vida de gracia. Eso es lo primero, ¿no? Después de esta confesión, para mí fue, yo no quiero volver a separarme de ti, yo no quiero volver a perder mi amistad contigo y la quiero cultivar. Quiero empezar a tener una relación de amistad con Dios. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, fue un proceso de cercanía a la palabra de Dios, que yo no la leía, no me decía nada, pero después de estas misiones, que lo que pasa en las misiones es que tú predicas la palabra y cuando la predicas, empieza a haber sentido en el corazón de los demás. Entonces, empecé a darme cuenta que esta palabra también me hablaba a mí, ¿no? Y que me podía decir algo cada día. Entonces, todos los días empecé a tomar un pasaje del Evangelio, a leer la Biblia y la palabra me gritaba. O sea,
tenía mucho sentido, era para mí, cada cosa que leía era un descubrimiento, las cartas de San Pablo era un descubrimiento, el Evangelio era un descubrimiento, entonces la palabra a mí me fue también llevándome en este descubrimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Había momentos que yo decía, no, 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 ¿qué es eso? O sea, ¿cómo puede ser tan claro Dios, no? Porque también cuando uno está en un proceso de búsqueda, eso fue lo que me pasó a mí. Yo salí de estas misiones con esta pregunta: quiero descubrir cuál es tu voluntad. Y yo creo que cuando nosotros tenemos una pregunta en el corazón, todo empieza a hablar, todo empieza a tener sentido, o sea, porque Dios empieza a querer responder a esta pregunta. Pero si no hay una pregunta en el interior, entonces no hay palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios viene para aquellos que tienen una pregunta. Entonces, bueno, eso fue por una parte, la palabra. Lo otro, la Eucaristía. Hay algo ahí que me atrajo muchísimo y empecé la misa diaria y yo era, bueno, iba a misa los domingos porque estaba en el grupo de jóvenes, pero me despertó así un deseo enorme de ir todos los días, todos los días, todos los días y llegaba un poquito antes y hacía mi adoración y estaba con la Virgen y también eso para mí fue importante, la cercanía con María, que bueno, ahí estuve en el origen de este tema porque esta novena que mi hermana hizo fue a la Virgen del Perpetuo Socorro y hasta la fecha María me ha acompañado en mi vocación siempre. Siempre le puse en manos de María. Decía, María, mira, traigo este deseo en mi corazón, quiero saber qué es lo que tu hijo quiere de mí. Ayúdame a descubrir, ¿no? Ayúdame a descubrir. Entonces, eso, María, el rosario, la misa, o sea, estos medios que son los medios que la iglesia nos ofrece para estar viviendo en un continuo discernimiento, que yo creo que esa es la vida del cristiano, vivir en un continuo discernimiento en todas las etapas de la vida, no solamente cuando uno está buscando el gran camino, ¿no? Sino siempre. Y bueno, y para saber si esta era mi vocación como tal, tuve que empezar a participar entonces dentro de las actividades del carisma del movimiento al que yo estaba conociendo, ¿no? De Reino Christi. Entonces, pues empecé a ir a los retiros, empecé a tener dirección espiritual con una consagrada, em, en fin, a vivir dentro de la de comunión. espiritualidad, del apostolado y darme cuenta qué es lo que pasaba en mí. Y cada vez que yo estaba ahí con ellas, me sentía de la familia, me sentía que esa era mi casa. Totalmente, totalmente. Me acuerdo una vez mi novio me fue a recoger en la casa de las consagradas y yo sentía que me estaba quitando de mi hábitat. Era como, mi casa es aquí, muy fuerte. Era una experiencia así que empezaba a tomar parte de mi corazón, ¿no? Entonces yo creo que fueron estos elementos, o sea, el apostolado, la oración, la palabra, la Eucaristía, luchar la vida de gracia, que fue toda una lucha, no fue fácil, porque era cambiar muchas cosas, decisiones que no eran fáciles, muchas caídas en el proceso, pero sin embargo era este deseo, ¿no? De querer escuchar y responder. Creo que eso fue clave, fueron 2 años, entonces en este periodo de hasta tener como mayor claridad. Tú hablas de algo muy bonito y es que siempre Dios responde. Sabes que yo siempre le he dicho a mi esposo y a mi familia y a todo a quien conozco cercano en la fe, que el día en que yo muera, yo quiero que en mi tumba diga que Dios siempre tiene una respuesta, que Dios siempre habla, porque no nos atrevemos a preguntarle. Y Él siempre, todos los días, se encarga de hablarnos y de comunicarnos en ese lenguaje que cada uno de nosotros le vamos a entender, porque Él es el eterno creativo. Y lo que tú decías, parecía gritándote todos los días de esa manera que de verdad tú dijeras, es que esto es mío, solamente Él y yo lo sabemos, solamente Él sabe la manera en que puede manifestármelo y en que puede comunicármelo. Y es una gracia muy bonita de uno saber siempre que está haciendo la voluntad del Señor. Yo pienso que eso ante la vida no tiene precio. Es Sí. quienes de pronto nos atrevemos a una decidida decisión a decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuáles son tus sueños? Uno se da cuenta que ni el sueño más importante que yo haya tenido se compara con lo que Él tiene en ese momento para nosotros. Pero, ¿y entonces qué empieza a pasar? Después de que empiezan de pronto todas esas situaciones que mencionabas de esos 2 años, cuando te consagras, ¿cómo empieza nuevamente entonces el Señor a sorprenderte ya después de haber estado consagrada? Sí, entonces es todo un camino, ¿no? Un camino como cualquier otro, siento yo. O sea, cualquier vocación tiene
tiene sus etapas. Uno da un sí inicial realmente sostenido en una gracia potentísima que el Señor da y poco a poco nos va enseñando a profundizar en qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, en tu caso, el matrimonio? ¿Qué significa eso, ¿no? De estar casados. Uno da este primer sí y van pasando los meses, los años y uno le va cayendo, como se dice en México, el 20, ¿no? Se cae, uno se va dando cuenta de qué se trata. De igual manera en la vida consagrada, ¿no? Yo, o sea, de verdad, el día más feliz de mi vida, sin duda, fue el día de mi consagración. O sea, yo no podía dormir, o sea, no podía dormir el día anterior, o sea, estaba en mi cama diciendo, no puedo creer, o sea, mañana seré toda tuya, para siempre tuya y solo tuya, o sea, no puedo creer. Era así un gozo tremendo, tremendo. Y viví mi periodo de formación, eran 4 años, en un cielo, o sea, realmente en un cielo, o sea, realmente con una paz tremenda en el corazón. Y esa paz me ayudó mucho también a confirmar que eso era lo que Dios quería, ¿no? Que era lo que el Señor iba poniendo. Y, y luego después de estos 4 años, pues es este momento entonces donde el Señor te hace el envío, esta experiencia también de ser enviada por el Señor que también ha sido maravilloso. Yo he trabajado en Brasil 6 años en una comunidad de familias y jóvenes donde realmente era una pasión por qué más podemos hacer para que las personas conozcan a Cristo, lo amen y que lo sigan. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, eh, empezar a eso, a crear comunidades, ¿no? Comunidades donde en el corazón lo que hay es este deseo sincero de dar a conocer al Señor, de que sea más amado, ¿no? En fin, fueron años como muy, muy, muy bonitos. Luego empieza el Señor a poner la cruz en el camino, ¿no? Que uno no se imagina por dónde va. En mi caso ha sucedido una situación muy difícil en nuestro movimiento por el fundador de nuestra congregación, que sale con un gran escándalo, ¿no? Y es una situación sumamente dolorosa que te desencaja completamente porque uno lleva 10 años, eso sucedió cuando yo llevaba ya 10 años adentro y de repente la sorpresa, ¿no? De que pues el que empezó, el que las cartas que leías, el que decía lo que decía, resulta que todo lo contrario. Y ese fue un momento súper importante en mi seguimiento del Señor, súper. Y creo que, y lo comento justamente por eso, porque a veces nos escandalizamos con cosas que vemos dentro de la iglesia. Uno llega con todo el entusiasmo y de repente uno se topa con la realidad de la vida. Es una realidad de pecado, ¿no? Una realidad que no, uno pone ciertas expectativas a veces en las cuestiones humanas y Dios nos vuelve a decir, el único fiel soy yo, ¿no? El único fiel soy yo. Entonces, para mí fue un momento de volver a optar y decir, Señor, es a ti al que estoy siguiendo, ¿no? Es a ti y lo demás, todo puede ser falible. O sea, de alguna manera, todo lo demás se puede caer en algún momento, pero lo que nunca va a caer eres tú. Y yo me consagré a ti, ¿no? Y fue un momento muy difícil, ¿por qué? Porque muchas de tus hermanas que te acompañan en este momento se van, ¿no? Muchas personas que trabajaban, que estaban contigo, de repente es como, no, yo no puedo seguir en eso porque es un escándalo tremendo, entonces me tengo que ir, ya no puedo seguir con eso y dejan la fe. Uf, entonces te mueve todo, ¿no? Te mueve todo, pero al mismo tiempo el Señor te dice, reconstruye, ¿no? Reconstruye y te pone a Él en primer lugar para que lo mires a Él y camines desde Él, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un momento así, un parteaguas, siento dentro de mi vocación, a los 10 años, justo a la mitad de lo que llevo de mi vida consagrada. Y, y siento eso también, en fin, donde Dios te dice, yo te voy a guiar y yo te voy a conducir, ¿no? Y ha sido así como la experiencia de seguir adelante, confiando en la gracia de Dios, viendo las maravillas que Él va haciendo, aunque a través de la debilidad de uno, a través de la fragilidad de uno, y, y es Él quien te va llevando, ¿no? Es Él quien te va conduciendo. Ujú. Así es, Él es el GPS. Pero, y entonces llegas a México, ¿cuánto tiempo estuviste allí y por qué ahorita estás en Roma? Ah, sí. Bueno, en México yo estuve
12 años en México, trabajando en México también con los jóvenes. Estuve en Puebla trabajando con la juventud de ahí, después en la Ciudad de México, después trabajando con las vocaciones, también a la vida consagrada en Monterrey, una experiencia preciosa. Y justo con la pandemia empieza todo, pues, este lockdown y surge entonces, Dios va poniendo en mi corazón desde hace muchos años el deseo de poder tener algún proyecto de evangelización también en los medios de comunicación, en los medios digitales, en las redes. Y ahí, pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Va soplando, va, va llevando por donde. Y empecé con un canal en YouTube justamente para poder hablar de el poder sanador de la palabra de Dios, ¿no? Con una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces cada domingo era hablar de una palabra del Señor y, y luego después surge la necesidad de unos ejercicios espirituales, se cancela porque con la pandemia, entonces lo doy en línea, los ejercicios, y ahí empieza una comunidad a formarse, y ¿por qué no seguimos con esto? Entonces, bueno, dimos continuidad con los archiveros cada miércoles, entonces con una cápsula de formación cada miércoles. Y luego en Instagram, de la nada, el Espíritu Santo pone en mi corazón la necesidad de dar a compartir testimonios de vida, testimonios de conversión. También ahí todos los días en la pandemia, entonces había un invitado que compartía su historia de conversión, de cómo Dios tocó su vida, y ha sido para mí una bendición el poder escuchar todas estas historias, ¿no? Que ya son más de 100 y pocas historias de conversión. Y luego los matrimonios también, que vinieran los matrimonios a contar su vocación en el Señor, cómo Dios, cómo es posible un amor en Dios, ¿no? Y, y bueno, y en medio de todo eso, empiezan a surgir me empiezan a venir muchas invitaciones, pero nos puedes hablar de este tema, nos puedes hablar de este otro. Y luego me fue surgiendo la necesidad de detenerme un poco también a formarme en el tema de la misión, en el tema de la misión en el sentido de entrar en diálogo con aquellos que no creen, porque me daba cuenta que en redes sociales te escuchan todos aquellos que de alguna manera creen o están con su fe así un poquito débil y les puede ayudar, pero mi inquietud empezó a surgir y con aquellos que no creen y con aquellos que no quieren escuchar nada y con aquellos que piensan completamente diferente, que tienen otras creencias, ¿no? Otras posturas. ¿De qué manera se puede entrar en diálogo con ellos? ¿De qué manera Cristo se acercaría? ¿De qué se trata esta misión hacia aquellos que no creen, que cada vez va a ser la mayoría, ¿no? Que de hecho ya es la mayoría? ¿Cuál es el papel de la iglesia en eso? Entonces, hace muchos años ando yo buscando información sobre la misiología, que es toda la parte de la iglesia que se dedica justamente a profundizar en estos temas de la misión, ¿no? ¿Qué es la misión? ¿Cómo entrar en diálogo? ¿Cómo evangelizar la cultura? ¿No? La cultura con sus circunstancias, ¿no? Entonces de ahí fue cuando tomé di el paso de venir aquí hasta Roma y en este estamos desde hace 3 meses ahí estudiando la misiología en la Gregoriana, que son 2 años, y está siendo toda una experiencia maravillosa, con gente de todas partes del mundo, con gente de África, de India, con musulmanes. Tengo un profesor musulmán, es impresionante. Está siendo una apertura a darme cuenta que de muchas cosas, o sea, muchas cosas que tal vez después de los 2 años me voy a dar cuenta de todo lo que está haciendo para mí esta El experiencia, propósito. pero me está aportando mucho, sin duda. Y sigo, ¿verdad? Sigo desde acá con todo el tema de la evangelización en línea, en redes, y al mismo tiempo formándome. Y así. Qué bonito ver todo eso que el Señor ha ido tejiendo. Yo creo que lo que decías ahorita y como iniciabas, miras atrás y dices, Dios mío, ¿en qué momento? O sea, es que por mi cabeza nunca se pasó en lo absoluto algo de esta magnitud, y solamente el Señor, cuando nos atrevemos a dejarnos sorprender por Él, recuerdo mucho la invitación del Papa Francisco en esta Semana Santa, que esa fue
como el gran mensaje con el cual me quedé, que era dejémonos sorprender por el Señor. Y yo creo que eso es lo que ha pasado con lujo de detalles en tu vida. Pero, y quiero que terminemos como iniciamos, porque estamos en esta primera semana de Adviento, donde el culmen son los domingos, las lecturas que tenemos cada domingo, y precisamente la lectura de este domingo finaliza de una manera que nos dice, estar despiertos y mantenernos de pie ante el Hijo del Hombre. Y precisamente pensaba en que quien estuvo de pie, erguida, con fortaleza, con fuerza, fue la Virgen María. Y fue ella la que con lazos de amor y cuerdas de ternura pues te fue trayendo, te presentó ante su hijo y quiso que tú experimentaras el corazón y ese amor de Dios. De manera personal, en mi caso también la Virgen ha sido una madre que como toda madre siempre nos escucha, intercede por nosotros, ora por nosotros. ¿Qué mensaje le podríamos dejar a las personas que en este momento no, puede que no tengan una pregunta, no tengan una pregunta, pero invitarlos a que se hagan esa pregunta? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y cómo dejarnos ayudar por la Virgencita. Totalmente, yo creo que eso sería lo que podríamos decir, que ojalá todos nos atreviéramos a hacer una pregunta a Dios con las circunstancias en las que estamos viviendo en este momento, porque el Adviento es un tiempo de esperanza, ¿no? Es un tiempo que te abre a una espera. Cuando uno está esperando algo, uno está más atento, no sé, si uno pide un paquete, no sé, de Amazon o algo que está esperando, es que todo el día está, ya llegó, ¿no? Viendo si ya llegó. Entonces la pregunta es aquí, ¿qué estás esperando? ¿Qué es lo que esperas de Dios? Y hablar con Él sobre eso, ¿no? Estar con los oídos más abiertos a descubrir a través de la palabra, y Dios todos los días nos manda una palabra, todos los días. Saber descubrir qué es lo que Él quiere a través de su palabra. En fin, tratar de abrir el oído, porque eso fue lo que hizo María. María se abrió a recibir y Dios la transformó. Y Dios hace eso, ¿verdad? Cuando uno se abre, Él entra y transforma, lleva por caminos que uno no se imaginaba. Y Él es fiel, es fiel. Gracias, Pedro. Y antes de que terminemos este espacio, hay un momento que es donde compartimos una promesa de parte del Señor. Y es una promesa que es orada para cada invitado. Entonces yo te quiero regalar en esta mañana a ti una promesa de parte del Señor. Dice así, Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, 5, 6. Me encanta. Después me la mandas para tenerla. Me encantó. Qué bonito. Gracias. Gracias a ti y que sea para ti, también para todas las personas que nos estuvieron acompañando, quienes nos están viendo en este momento, pero también quienes lo verán más adelante, que sea el Señor sembrando y acogiendo esa promesa en sus corazones, porque como tú lo decías, es el único fiel, es el único que nos promete y siempre cumple sus promesas, pero de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos tu experiencia, por llenarnos de gozo, de paz, por transmitirnos esa alegría que se siente estar en el camino del Señor. Amén. Que así sea. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron en este tiempo. Bueno, un abrazo muy grande y para todos quienes nos estuvieron acompañando, Dios los bendiga. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Un fuerte abrazo.